Cuento para la actividad del día viernes 11 de septiembre del 2020. Nuestro cuento se llama El pajarito perezoso. Antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿sabes qué es la pereza? ¿No? Pues la pereza es cuando sientes flojera por hacer alguna actividad. Por ejemplo, cuando tienes que hacer algo de la escuela y te da mucha flojera hacerlo. Entonces, te sientes enojado o simplemente no la haces. Ahora quiero preguntarte, ¿qué sucede cuando no haces las cosas por flojera? O bien, cuando las haces de mala gana y enojado. ¿Tus papás te felicitan o se molestan contigo? Vamos, pues, a escuchar la historia de El pajarito perezoso. Había una vez un pajarito simpático, pero muy perezoso. Todos los días, a la hora de levantarse, había que estar llamándole 1000 veces hasta que por fin se levantaba. Y cuando había que hacer alguna tarea, lo retrasaba todo hasta que casi ya no quedaba tiempo para hacerlo. Todos le advertían constantemente, eres un perezoso. No se puede estar siempre dejando todo para última hora. Bah, pero si no pasa nada, respondía el pajarito. Solo tardo un poquito más que los demás en hacer las cosas. Los pajarillos pasaron todo el verano volando y jugando, y cuando comenzó el otoño y empezó a sentirse el frío, todos comenzaron los preparativos para el gran viaje a un país más cálido. Pero nuestro pajarito, siempre perezoso, lo iba dejando todo para más adelante, seguro de que le daría tiempo a preparar el viaje. Hasta que un día, cuando se levantó, ya no quedaba nadie. Como todos los días, varios amigos habían tratado de despertarle, pero él había respondido medio dormido, que ya se levantaría más tarde, y había seguido descansando durante mucho tiempo. Ese día tocaba comenzar el gran viaje, y las normas eran claras y conocidas por todos. Todo debía estar preparado, porque eran miles de pájaros, y no se podía esperar a nadie. Entonces, el pajarillo, que no sabría hacer solo aquel larguísimo viaje, comprendió que por ser tan perezoso, le tocaría pasar solo aquel largo y frío invierno. Al principio estuvo llorando muchísimo rato, pero luego pensó que igual que había hecho las cosas muy mal, también podría hacerlas muy bien. Y sin dar tiempo a la pereza, se puso a preparar todo a conciencia para poder aguantar solito el frío del invierno. Primero buscó durante días el lugar más protegido del frío, y allí, entre unas rocas, construyó su nuevo nido, que reforzó con ramas, piedras y hojas. Luego, trabajó sin descanso para llenarlo de frutas y bayas, de forma que no le faltase comida para aguantar todo el invierno. Y finalmente, hasta creó una pequeña piscina dentro del nido para poder almacenar agua. Y cuando vio que el nido estaba perfectamente preparado, él mismo se entrenó para aguantar sin apenas comer ni beber agua, para poder permanecer en su nido sin salir durante todo el tiempo que durasen las nieves más severas. Y aunque parezca increíble, todos aquellos preparativos permitieron al pajarito sobrevivir al invierno. Eso sí,
tuvo que sufrir muchísimo y no dejó ni un día de arrepentirse por haber sido tan perezoso. Así que, cuando al llegar la primavera sus antiguos amigos regresaron de su gran viaje, todos se alegraron sorprendidos de encontrar al pajarito vivo, y les parecía mentira que aquel pajarito holgazán y perezoso hubiera podido preparar aquel magnífico nido y resistir él solito. Y cuando comprobaron que ya no quedaba ni un poquitín de pereza en su pequeño cuerpo y que se había convertido en el más previsor y trabajador de la colonia, todos estuvieron de acuerdo en encargarle la organización del gran viaje para el siguiente año. Y todo estuvo tan bien hecho y tan bien preparado que hasta tuvieron tiempo para inventar un despertador especial y ya nunca más ningún pajarito, por muy perezoso que fuera, tuvo que volver a pasar solo el invierno. Y colorín colorado, el cuento del pajarito perezoso ha terminado. Ahora te invito a que dejes la pereza a un lado y realices en tu casa la actividad que te corresponde sobre este cuento.